las acciones al final de cuentas. Recordemos qué son las acciones. Hemos dicho que las acciones las podemos entender de manera formal como ese acto que permite acudir ante una autoridad con el ánimo de resolver un conflicto. Entonces, visto así, ese acto se constituye en el primer paso de ese procedimiento judicial que hay que seguir ante un juez para conseguir una solución al conflicto, ¿verdad? Entonces, la acción es el acto de acudir ante la autoridad, pero también desde un punto de vista material, hemos dicho que la acción es el medio que el ordenamiento jurídico le da a la persona para que pueda buscar el auxilio de una autoridad para resolver un conflicto jurídico. No importa cuál sea nuestra definición, si nos vamos a orientar por la norma o nos vamos a orientar por la acción, por la actividad propiamente, esa es la definición que tenemos de acción. Y teniendo esa definición de acción, entonces vamos a revisar lo que hicimos en esa actividad del fin de semana. Esta actividad consistía en 2 preguntas, ¿verdad? Cada pregunta con algunas cuestiones, 5 para cada una, para dar un total de 10 por pregunta, 2 cada respuesta, 20 en total. Bueno, esta es la primera que nos aparece, ¿verdad? La actio legis aquilia y la actio factum. ¿Qué está ocurriendo acá? Nos están dando un párrafo en el que nos describen estas 2 acciones. Nos describen en qué consistió la actio legis aquilia y nos describen en qué consistió la actio factum. Bueno, leamos. La ley Aquilia fue promulgada en el siglo III a.C. En el siglo III a.C., ¿cuál era la estructura política de Roma? Acciones legales, licenciado. ¿Y qué tiene que ver una acción legal con la política? Vimos la periodización de Roma. ¿Cuál es la etapa en la que nos encontramos en el siglo III a.C.? La República, licenciado. Sí, muy bien, nos encontramos en la República, ¿verdad? Entonces dice que la ley Aquilia fue promulgada en el siglo III a.C., es decir, fue promulgada en la época de la República. ¿Alguien se recuerda el procedimiento que se seguía para promulgar una ley en Roma durante la República? Revisemos nuestras copias, veamos qué es lo que hay. Sí, Jennifer. Revisemos nuestras copias. ¿Cuál era el procedimiento para promulgar una ley? Si no estoy mal, licenciado, el magistrado proponía una nueva norma, esta pasaba a una asamblea popular y la asamblea popular decidía si esta se hacía una norma o no. Ya, muy bien. Entonces, por eso es que los romanos definían la ley como la expresión de la voluntad del pueblo, ¿verdad? Porque al final de cuentas un magistrado tiene esa potestad que le permite presentar una iniciativa de ley, tiene el arrogatio, y entonces en el ejercicio del arrogatio presenta la iniciativa, en una asamblea popular se da la discusión sobre si eso se convierte o no en ley, si la asamblea lo aprueba, se convertirá en una ley y habrá que trasladarlo al Senado para que haga la ratificación.
nos damos cuenta que es la asamblea la que toma la decisión al final de cuentas. Entonces, por eso, por ser la asamblea popular, y la asamblea se llama popular porque es el pueblo, porque es prácticamente todos los ciudadanos romanos de aquella época, todos los jefes de familia, entonces por eso se dice que la ley es la expresión de la voluntad del pueblo. Bien, ese era el procedimiento que se seguía. Ahora, si es una ley, ya vimos cuál es el procedimiento que se sigue, ¿esa ley pertenece al ius civile o pertenece al ius honorarium? ¿Al ius civile? ¿Por qué? Y que digamos que tenía todo el proceso legal, estaba contemplada dentro de las leyes que eran aprobadas. Entonces las leyes honorarias solo se creaban cuando no existía, digamos, la ley. En las ius civiles pues se creaban las otras. No es del todo claro. ¿Alguien más? La ley Aquilia, ¿es del ius civile o es ius honorarium? Tal vez civil. Licenciado, yo pensé que era honorario, licenciado, porque ya en la República ya habían magistrados, entonces ya en ese momento, bueno, no sé, no sé si estoy mal, licenciado, pero yo pensé que era honorario porque ya eran acciones que... ¿Qué es lo que permite distinguir al ius civile del ius honorarium? Revisen las copias. Sí, al principio el ius civile era para los romanos, en ese sentido y en el caso del honorario era para los plebeyos. Entonces, y en la ciudad de Roma al principio el ius civile era para la ciudad de Roma y a un kilómetro alrededor de la ciudad de Roma. Fuera de la ciudad de Roma ya se aplicaba el ius honorario, ¿no? No, estamos enredando los conceptos ahí. Ahí no hay mucho que rescatar de lo que ha dicho. Solo están los conceptos, pero están enredados. Ahí están confundidos los conceptos, así no. ¿Alguien más? Recordemos, revisen sus copias. Si tienen notas, vean ahí qué es lo que permite distinguir si estamos ante ius civile o ius honorario. Eso lo vimos en nuestra tercera clase aproximadamente. Veámoslo.
Si nosotros nos olvidamos de los conceptos que vemos en la primera unidad, poco a poco nos vamos a ir complicando. Hicimos una distinción al principio cuando habló acerca del derecho civil o lo honorario, y que las acciones civiles eran perpetuas y las acciones honorarias eran temporales en cuanto a tiempo. No, eso no es lo que vimos en la tercera clase. Eso no tiene que ver con lo que yo estoy preguntando ahora. ¿Ya? Estoy preguntando qué criterio me permite a mí saber si una norma pertenece al ius civile o pertenece al ius honorarium. Y decía, eso lo vimos más o menos en la tercera clase, cuando estudiamos los conceptos fundamentales. Delfina, por favor. Dafne, perdón. Buenas tardes, licenciado. Yo estaba revisando en mis notas y una de las características del derecho romano era que el ius civile era creado por las asambleas, senados, plebeyos y emperadores, mientras que el ius honorarium era adecuar una norma por el señor magistrado que previamente había estado en el ius civile. Gracias. Sí, Jennifer, Yesenia. No, licenciado, prácticamente lo mismo que había dicho Daphne, que la diferencia entre ius honorarium y ius civile está en la formulación. Sí, la diferencia está en la formulación, ¿ya? La ley Aquilia acabamos de describir cómo se formuló, ¿no? Ahí nos apoyó alguien, nos dijo cómo se formuló. Ese camino que se siguió para formular la ley Aquilia es el que nos va a permitir saber si es ius civile o ius honorarium. El ius honorarium es creado por los magistrados. El ius civile no. El ius civile es creado por el pueblo, es creado por asambleas. En un principio de ciudadanos romanos. Después ya se permitió las asambleas de plebeyos, ¿verdad? Y tanto unas como otras, al final de cuentas, eran las que decidían qué normas se convertían prácticamente en disposiciones de observancia general para los ciudadanos romanos. La ley Aquilia, obviamente, al seguir ese procedimiento de que hay un magistrado, la presenta a la asamblea discute, la aprueba y luego la traslada al Senado para su ratificación, hace que esta ley Aquilia es una ley, ese es otro criterio, ¿verdad? Es una ley, y si es una ley, nosotros vimos cuáles son las fuentes del ius civile y cuáles son las fuentes del ius honorarium, y la ley es una fuente del ius civile. Entonces, el ius civile es el que va a incluir a la ley Aquilia. La ley Aquilia, que no estoy hablando de las acciones, como por ahí alguien está confundiéndolas. Yo no estoy hablando de momento de acciones, yo estoy hablando de derecho únicamente. La ley Aquilia se ubica en el derecho civil. ¿Por qué? Muchos argumentos. Primero, por el procedimiento que se siguió para su formulación, que lo hemos descrito antes. Segundo, porque si leemos ahí seguidito, ¿verdad? Dice, la ley Aquilia fue promulgada y se refiere a los daños causados ilegalmente. Bueno, sigamos la lectura para poder avanzar en la explicación. La ley Aquilia fue promulgada en el siglo III a.C. y se refiere a los daños causados ilegalmente. Esta ley contiene un limitado número de acciones de responsabilidad civil. Ya, ahí ya también nos da una orientación, ¿verdad? Dice acciones de responsabilidad civil. No dice pretorial, no dice honorario, dice civil. Entonces, la verdad es que no había para dónde perderse. Que se conocen como actio legis Aquilia. La primera sección indica que si alguien asesina injustamente a un hombre o mujer esclavo o un cuadrúpedo del rebaño, ahí está diciendo que asesina a un hombre o a una mujer, pero no porque asesina a un hombre o a una mujer vamos a pensar en personas, ¿verdad? Porque este hombre, esta mujer que es esclava no es persona. Ellos, el hombre y la mujer esclavos, no son personas, son animalitos que pueden hablar, ¿verdad? Por eso es que este hombre y esta mujer esclava están puestos al mismo nivel que los cuadrúpedos que forman parte del rebaño. Es decir, no hace distinción ahí, los menciona, pero a todos los coloca en el mismo grupo. Todos están al mismo nivel. El hombre esclavo, la mujer esclava, el cuadrúpedo del rebaño, pues es indistinto cuál de los tres sea, ¿ya?
Los tres son cosas, ninguno de estos es persona. Entonces viene y dice que el que asesine, ya sea al hombre esclavo, a la mujer esclava o al cuadrúpedo del rebaño, el que asesine, pues habrá que seguirle un proceso, ¿verdad? Y por eso está la acción, para poder darle ese primer paso. Y el que se le demuestre que ha asesinado al esclavo, a la esclava o al cuadrúpedo, se le va a condenar. ¿A qué se le va a condenar? Se le va a condenar a pagar al propietario el valor más alto que tuvo esa cosa en el año anterior. Entonces, no me van a obligar a entregar un esclavo. No es que mataste a mi esclavo, yo te doy un esclavo. Mataste a mi esclava, yo te doy una esclava. Mataste a mi semental, yo te doy un semental de los míos. No, no. Aquí dice que la condena va a consistir en tener que pagar al propietario el valor más alto que tuvo esa cosa en el año anterior. Es decir, la condena va a consistir en entregar una suma de dinero, ¿equivalente a qué? Al precio que tenía esa cosa el año anterior. Bueno, esa es la primera sección. La segunda no tiene referencia para efectos de nuestro ejercicio de ahora. Vamos a la tercera. Dice, en la tercera sección se hace referencia a otros daños, ¿ya? Ahí ya no tiene que ver con esclavos o cuadrúpedos, sino tiene que ver con otros daños. Dice, en la tercera sección se hace referencia a otros daños. Si alguien causa daño a otra persona e ilegalmente quema, rompe o corrompe algo, es decir, si viene y quema mi trigo, si viene y destruye mi cerco, si viene y destruye el carruaje que tengo, bueno, pues eso que implica que me está causando daños, ¿verdad? Esos daños que está causando, entonces voy a buscar la manera de defenderme, de protegerme, voy a buscar la manera de conseguir una solución a ese conflicto. Por eso aquí tenemos una acción también, ¿verdad? Es la acción aquilia de la que hemos estado hablando. Entonces, si alguien causa daño a otra persona e ilegalmente quema, rompe o corrompe algo, será obligado a pagar al dueño el valor de la cosa en los siguientes 30 días. Si me queman mi trigo, me lo van a tener que pagar. No es que, ay, quemé tu trigo, disculpa, aquí están los sacos de trigo que representan lo que yo te quemé. No, no es de que, ay, destruí tu cerco, yo te lo construyo nuevamente, tranquilo, todo está bien. No es de que, ay, ¿verdad? Hice que tu carruaje cayera al precipicio y se hiciera pedazos. Aquí hay un carruaje para reponerte el que tenías y que yo accidentalmente dejé ir en el precipicio y se hizo pedazos. No, no, no. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es pagar el valor. Pagar el valor del trigo que quemó, pagar el valor del esclavo que mató, pagar el valor del carruaje que arruinó. Es decir, es entregar una suma de dinero. ¿Y cuándo tiene que hacerlo? Pues en los 30 días siguientes el momento en que se establezca que tiene responsabilidad, ¿verdad? Responsabilidad de carácter civil. Bueno, esa es la ley Aquilia. La ley Aquilia dice, no podía obligar al reemplazo del esclavo o animal del rebaño muerto, solo podía exigir una indemnización pecuniaria. Pecunio es dinero, ¿verdad? Viene de pecus y pecus son las cabezas de ganado en su momento y por eso es que pecuniario es dinero. Bueno, esa es la ley Aquilia que contiene la Actio Legis Aquilia. Ahora viene otro párrafo. Este tiene que ver con otro tema, con otro punto, con otra acción, ¿verdad? Dice, posteriormente, principalmente en el siglo I después de Cristo, en el siglo I después de Cristo se presentaron nuevos casos que no estaban incluidos en la ley Aquilia, pero que implicaban hechos dolosos que debían sancionarse pretorialmente. Es decir, pasó el tiempo, ¿verdad? La ley Aquilia fue promulgada en el siglo III antes de Cristo y si hacemos cuenta casi que 400 años pasaron, ¿verdad? Pasaron 400 años y de repente nos damos cuenta que van surgiendo nuevos casos, pero que no estaban incluidos en la ley Aquilia. Y como no estaban incluidos en la ley Aquilia, pues no podíamos hacer uso de ninguna acción. Entonces vinieron los magistrados, los pretores, y ellos
ante la falta de protección del derecho civil, crearon una acción, la actio infactum ad exemplus legis Aquilia. La actio infactum es otra acción, una acción que crearon los magistrados cuando vieron que habían algunos conflictos que habían quedado fuera de la ley Aquilia. Bueno, ¿alguna duda? Si no hay dudas, entonces vamos a las preguntas ahora. Dice, la actio legis Aquilia, por el derecho del que emana, se clasifica en. ¿De qué derecho pueden emanar las acciones? ¿De qué derecho pueden brotar? ¿De qué derecho pueden surgir las acciones? Del derecho civil. ¿Solo del derecho civil? Y del honorario también. Y del honorario, ¿verdad? Las acciones pueden brotar del derecho civil o pueden brotar del derecho honorario. Las acciones pueden surgir, pueden brotar, pueden emanar o del derecho civil o del derecho honorario. Bueno, pues entonces, volviendo a la pregunta, la actio legis Aquilia, ¿de dónde brota? ¿Del derecho civil o del derecho honorario? Civil. Del derecho civil. ¿Y la actio infactum, de dónde brota? ¿Del civil o del honorario? Honorario. Del honorario, ¿verdad? Entonces, si nos preguntaran por la actio infactum, debiéramos de contestar que brota del derecho civil. Perdón, brota del derecho honorario. Y como brota del derecho honorario, sería una acción honoraria o pretorial. Pero no nos están preguntando por la actio infactum, ¿verdad? Sino nos están preguntando por la actio legis Aquilia, que ya han dicho ustedes que brota del derecho civil. Entonces, esa sería una acción civil. Eso es lo que habría que elegir, acción civil. La siguiente pregunta es con la actio infactum. Dice, por el plazo al que está sujeta, por el plazo en el que uno puede hacer uso de la acción. Por el plazo en que se puede hacer uso de la acción, ¿qué clases de acciones hay? Temporal y perpetuo. Temporales y perpetuas, ¿verdad? Las perpetuas normalmente hemos dicho pertenecen al ius civile y las temporales normalmente pertenecen al ius honorarium. Dicho eso, entonces, la actio, por ejemplo, la actio legis Aquilia, ¿sería temporal o permanente? O perpetua, perdón. Sería perpetua por ser civil. Sí, la actio legis Aquilia sería perpetua por ser civil. Y la actio infactum sería temporal por ser honoraria, ¿verdad? Entonces elegimos temporal. La tercera pregunta. La actio infactum, por el objeto que persigue, ¿ya? El objeto. Es decir, ¿qué es lo que anda buscando el sujeto que hace uso de la acción? ¿Y qué puede andar buscando el sujeto que hace uso de la acción? ¿Cuáles son las clases de acciones que hay atendiendo lo que anda persiguiendo el sujeto, lo que anda pretendiendo el sujeto que hace uso de la acción? Rey, persecutorias o penales. Las acciones pueden ser persecutorias, penales o mixtas, dependiendo qué andamos buscando. En la acción infactum, ¿qué es lo que andamos buscando? El que hace uso de la acción, ¿qué anda buscando? ¿Qué pretende el que hace uso de la acción? Recuperar. Es penal, licenciado, porque quiere recibir dinero, no quiere recibir una restitución. Pero sabemos qué significa penal.
Bueno, sí, requiere castigo en este caso. Sí, penal es prisión. Se llama penal porque tiene que ver con las penas, ¿verdad? Por eso se llama penal. El derecho penal es el derecho que impone penas. Y las penas, ¿cuáles son? Las penas, al final de cuentas, la más común es la prisión, ¿verdad? La pena de muerte también es una pena, por eso se llama pena de muerte. En este caso, no andamos buscando la prisión de la otra persona, ¿verdad? No andamos buscando que quede preso o que pierda la vida a aquel al que hemos demandado, sino que andamos buscando, lo que andamos buscando es que nos dé una indemnización. La indemnización no es un castigo, ¿ya? Es la reparación del daño que ha causado. No es un castigo. Un castigo es, por ejemplo, cuando nosotros vamos conduciendo nuestro vehículo y nos pasamos un semáforo en rojo, nos fijan una infracción, ¿verdad? O hemos cometido una infracción y como consecuencia nos imponen una multa. Esa multa es una pena, ¿ya? No estoy reparando daños ahí. Ahí estoy recibiendo prácticamente una pérdida en mi patrimonio por haber cometido una infracción. Pero no porque pagué estoy diciendo, ay, estoy reparando un daño. No, ahí no hay reparación de daños. Ahí estoy perdiendo mi patrimonio por haber violentado, por haber comportado de manera disconforme a la norma. En este caso, cuando se pide la indemnización no es una pena. La indemnización es la reparación del daño que se ha causado. Entonces, lo que anda buscando la persona acá es que si me mataron a mi esclavo, me den una indemnización, me paguen ni lo que valía el año pasado el esclavo. Si me queman el trigo que yo tenía ahí, pues que me paguen el trigo que yo tenía. Entonces, ahí la acción es de carácter rey persecutorio, porque ando persiguiendo la cosa. No que le impongan una sanción, una pena a aquel infractor. No, lo que yo busco es la reparación del daño. Entonces, ahí estoy ante una acción rey persecutoria. Ahora, por el sujeto que puede ejercerlas. Ahí la respuesta es común para ambas, ¿verdad? Del texto que hay, ¿quién puede ejercer la acción? Por ejemplo, la legisaquilia, ¿quién la puede interponer? El propietario. El propietario puede interponerla, el propietario del esclavo, de la esclava o del cuadrúpedo, el propietario del trigo, del cerco, del carruaje, él es el que puede interponerla, los demás no. Entonces, como solo una persona puede interponerla, entonces, ¿qué tipo de acción es esta? Privada, licenciado. Es una acción privada. Si cualquiera pudiera interponerla, entonces sería una acción popular, ¿verdad? O pública. Licenciado, una pregunta. Es una acción privada. Diga. Yo había puesto que era mixta porque también en la tercera sección hace mención y dice, si alguien causa daño a otra persona. Entonces me recordé el ejemplo que usted había puesto cuando están haciéndole daño a un niño. La persona que está, por ejemplo, si yo veo a otra persona que le están haciendo daño, también podría como poner la acción, pero no estaba tan seguro, entonces solo quería preguntarle eso. Muchas gracias. Sí, licenciado, yo también quedé con esa duda de que también decía lo mismo, que si alguien causa daño a otra persona, entonces lo tomé como que cualquiera persona podía ir a poner la denuncia. Ah, ya, gracias. Bien, lo que hemos hablado de los niños, por ejemplo, eso es propio de la sociedad en la que nosotros vivimos. Realmente es hasta 1989 que en el seno de Naciones Unidas se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Eso quiere decir que es a partir de 1989 que internacionalmente se reconoce que los niños tienen derechos, ¿verdad? Y si el derecho de un niño es vulnerado, cualquier adulto puede hacer uso de una acción para lograr la protección. Pero, como digo, ¿verdad? Eso fue en 1989, hace aproximadamente 33 años. Pero aquí no, aquí estamos en Roma, ¿eh? Roma sí ya
era otra la historia. Allá los niños tampoco eran personas, ¿verdad? Igual que los esclavos no eran personas. Los niños no tenían ningún derecho. Ahí los padres son los que ejercían los derechos. Algo así como cuando, bueno, ustedes tal vez tendrán que en promedio 19, 18 años, ¿verdad? Y ya ustedes nacieron en el marco de la Convención de los Derechos del Niño. Pero si les preguntan a sus papás o a sus abuelos, se darán cuenta que el trato que se daba antes a los niños, sobre todo, por ejemplo, en los centros educativos, era bien distinto. ¿Por qué? Porque al niño que estaba en la escuela no lo veían como persona. Al niño que estaba en la escuela lo veían realmente como podía verse a un perrito en una academia canina, diríamos, ¿ya? O sea, no había diferencia. Pero como aquí no estamos en la contemporaneidad, ¿verdad? Sino estamos en la época de Roma. Entonces, estos ejemplos son propios de Roma. Entonces, ahí no cabe lo de los niños. Ahora, cuando dice si una persona produce daño a otra persona, la verdad es que aquí el que puede hacer uso de la acción es el que es el afectado, solamente él. No es de que como yo veo que te quemaron tu trigo, yo voy y ejerzo la acción. Como yo veo que te mataron tu caballo, yo voy y hago uso de la acción. No, ya el que puede hacer uso de la acción es el propietario. Y más o menos eso se desprende cuando lo leemos más despacio. Dice al principio, la primera sección indica que si alguien asesina, lo vamos a ampliar porque aquí aquí lo tengo en otra posición. Ahora ya estamos. Ustedes siempre lo ven igual, pero yo no. Entonces, cuando dice, se refiere a los daños causados ilegalmente. Esta ley contiene un limitado número de acciones de responsabilidad civil que se conocen como un actio legis aquilia. La primera sección indica que si alguien asesina injustamente a un hombre, una mujer, esclavos o a cuadrúpedo de rebaño, será condenado a pagar al propietario, ¿ya? Al propietario. ¿Por qué al propietario? Porque él es el que va a hacer uso de la acción, el propietario. Y en el caso del actio infactum también, porque el actio infactum es lo mismo que la ley Aquilia, solo que se refiere a casos que no fueron contemplados en la ley Aquilia, pero siempre será el propietario el que puede hacer uso de la acción. Entonces, como solo el propietario puede hacer uso de la acción, esta es una acción privada. Bien. Y vamos luego a la quinta. La quinta dice la actio legis aquilia por los derechos que protege. Hablando de los derechos, nosotros, cada uno de nosotros tenemos derechos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos derechos. Bueno, los derechos que nosotros tenemos los podemos agrupar y decimos que hay dos tipos de derechos, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos que se pueden proteger para una persona? Derecho real, derecho personal y una acción mixta. No, pero derechos mixtos no habrían, ¿verdad? Derechos solo hay derechos reales y derechos personales. Lo que pasa es que cada persona, cada uno de nosotros tiene derechos. Algunos de los derechos que tenemos son sobre cosas. Por ejemplo, tengo derechos sobre mi computadora, tengo derechos sobre mi camisa, tengo derechos sobre mi silla, sobre mi escritorio, tengo derechos sobre mi celular. Son derechos sobre cosas. Pero también puede ser que tenga derechos que están relacionados con personas. Todos los derechos que cada uno de nosotros tiene o están relacionados con cosas o están relacionados con personas. De ahí que entonces los que están relacionados con cosas se llaman derechos reales y los que están relacionados con personas se conocen como derechos personales. Entonces, nuestro mundo de patrimonio de derechos tiene derechos reales y derechos personales. Y aquí lo que hay que ir viendo es qué tipo de derecho es el que se protege con la acción. ¿Se protege un derecho real o se protege un derecho personal? Ocasionalmente puede ser que haya una acción que venga y proteja tanto derechos reales como derechos personales. Si la acción protege los dos tipos de derecho, decimos que es mixta. Si no,
o real o personal. En este caso, nos están preguntando de la ley Aquilia, la actio legis Aquilia. La actio legis Aquilia, ¿qué derecho está protegiendo? ¿Cuál es el derecho real? Derecho real. No, olvidémonos de real y personal. ¿Cuál es el derecho protegido? De los objetos. La propiedad. El derecho de propiedad es el que está protegiendo, ¿ya? El derecho de propiedad. El derecho que yo tengo sobre mi esclavo, el derecho que yo tengo sobre mi cuadrúpedo, el derecho que yo tengo sobre mi trigo. Ese derecho que yo tengo sobre mis cosas, que se conoce como derecho de propiedad, es el derecho que se está protegiendo. Ese derecho de propiedad es un derecho sobre las cosas, ¿verdad? Por ahí alguien puede decir, ay, pero si ahí está un hombre, está una mujer. Sí, pero es un hombre o una mujer esclava, ¿verdad? Y como esclavos caben como cosas, igual que los cuadrúpedos. Entonces, son derechos sobre cosas y como son derechos sobre cosas los que se están protegiendo, entonces las acciones solamente pueden ser reales en este caso, ¿verdad? Y entonces buscamos la acción real, que en latín es in rem, ¿verdad? Una acción in rem. Y ahí tendríamos resuelta la primera pregunta. Ahora vamos con la segunda. ¿Qué ocurre con la segunda? En la segunda otra vez nos dan la descripción de dos acciones. En este caso es la acción reivindicatoria y la acción publiciana. Veamos. La acción reivindicatoria tutela al propietario civil. Ahí ya nos está diciendo a quién está protegiendo, ¿verdad? ¿A quién está protegiendo? Al propietario. ¿Y a qué propietario? Al propietario civil. Entonces, si ahorita nos preguntan, ¿y la acción reivindicatoria será civil o será honoraria? Es decir, ¿será que está en el derecho civil o será que está en el derecho honorario? Ahí la respuesta sería sencilla, ¿verdad? ¿En qué derecho está la acción reivindicatoria? ¿En el civil? Sí, honoraria. A la gran. Sí. Pero si ahí está la respuesta, dice tutela al propietario civil, no dice honorario, ¿ya? La acción reivindicatoria tutela al propietario civil, que no tiene la cosa en su poder, porque ésta se encuentra en el dominio de un poseedor. Un ejemplo. Digamos que yo tengo esclavos, ¿verdad? Tengo esclavos, pero yo presté un esclavo. O de repente lo renté, si ustedes quieren pensarlo así. Bueno, yo renté o yo presté un esclavo. ¿Ya? El esclavo Argus es de mi propiedad, pero yo lo di y alguien más lo está usando. Entonces, yo soy el propietario, pero no soy yo el que lo posee. ¿Por qué? Porque lo posee aquel, el que lo tiene en arrendamiento o al que yo se lo presté. Él lo tiene, él lo posee. Yo soy propietario, pero no poseo. Bueno, si yo soy propietario, pero no poseo porque voluntariamente he decidido hacerlo, no hay problema. El asunto se complica cuando yo soy propietario y no poseo por una conducta de alguien más, no por mi voluntad. Pues resulta que el plazo para que aquel ya me entregara mi esclavo, ¿verdad? Venció. No debiera devolverme mi esclavo, pero no me lo quiere devolver. Entonces yo soy propietario y no tengo la posesión. Y aquí sí hay conflicto, porque aquel tiene la posesión y no la tiene porque yo quiera. La tiene porque él no quiere devolverlo. Entonces ahí es donde tenemos un conflicto. Yo, propietario de la cosa, no la tengo en mi poder porque se encuentra en el dominio de un poseedor. Entonces, ¿qué es lo que queda aquí? Lo que queda aquí es que yo, propietario, haga uso de esta acción. El propietario acude a esta acción cuando ha perdido el jus usus y el jus fructus, el derecho a usar y el derecho de usufructo de una cosa de su propiedad. Y debe demandar precisamente a quien lo posee con el objeto de que se reconozca su derecho de propiedad y consecuentemente se le restituye a la misma con sus aumentos. Entonces, ¿qué es lo que yo ando buscando cuando hago uso de la acción? Según lo que dice el texto, ¿qué es lo que busco?
Que restituya. Sí, que me devuelvan la cosa, ¿verdad? Y si busco que me devuelvan la cosa, ¿qué clase de acción es por el objeto que persigo? Rey persecutorio. Rey persecutoria. Rey persecutoria, ¿verdad? Entonces ya hemos visto que la acción reivindicatoria es una acción civil, sabemos que es una acción rey persecutoria. ¿Quién la puede usar? ¿Quién puede hacer uso de la acción reivindicatoria? El propietario de la cosa. El propietario de la cosa, y solo él puede hacer uso. Entonces ya sé que es una acción privada, que no es una acción popular, ¿verdad? Muy bien, entonces ya con toda esa información ya podría irme a las respuestas, ¿verdad? Pero como todavía me queda la segunda, bueno, leamos el texto que corresponde a la segunda acción. Dice, cuando se trata de poseedor de buena fe, la acción reivindicatoria no procede. Veamos otro ejemplo. Imaginémonos que estamos, no importa si estamos en Roma o fuera de Roma, eso no importa ahora. Estamos en un lugar y resulta que me doy cuenta que el vecino tiene cercado su terreno allá. El vecino de este otro lado tiene su cerco acá también. Los de los lados izquierdo y derecho también cada uno con su cerco. Pero ahí en medio de todos esos cercos queda un pedazo de tierra. Y ese pedazo de tierra pareciera que no tiene dueño. Entonces vengo yo y me establezco en ese pedazo de tierra. Yo no soy propietario, pero me establezco ahí. Pareciera que no tiene dueño. Yo estoy ahí. Si alguien llegara a decirme, mira, eso es mío vos, mira, aquí está la escritura, salite, me saldría, ¿verdad? Pero no, nadie ha llegado. Los años pasan y todo el mundo empieza a creer que yo soy el dueño. Algo así como lo que pasa con los asentamientos. Por ahí, cuando vamos por el periférico hacia la zona 1, nos damos cuenta que desde el puente se pueden ver varias casitas, ¿verdad? Construidas ahí alrededor de características informales. Muchas de esas personas no son propietarios. Muchos de ellos resulta que como consecuencia de los problemas que hay para poder cubrir la demanda de vivienda, llegó un momento en el cual empezaron a buscar espacios vacíos, a invadir, decíamos en ese entonces, ¿verdad? Empezaron a invadir y se establecieron en esos pedacitos. Ellos poseen esa tierra, pero no son los propietarios, ¿ya? Ellos son poseedores. Ahora, volviendo a lo que tenemos en el texto. La actio reivindicatio protege al propietario, al poseedor no. Al poseedor no lo protege. Si, por ejemplo, viene mi vecino y quiere correr su cerco para ocupar la tierra que es mía, pues yo soy propietario y entonces con la acción reivindicatoria consigo que se reconozca que yo soy el dueño y que él tiene que correr su cerco. Pero si yo soy poseedor, no puedo hacer uso de la acción reivindicatoria. Vino aquel y yo he estado aquí, sé que no es mío, pero aquí he estado. Y viene aquel abusivamente y corre el cerco como para sacarme, como para despojarme a mí de la tierra. Entonces, ¿puedo defenderme? No con la acción reivindicatoria porque no soy propietario. Entonces, ¿qué hicieron los magistrados? Dijeron, pobre señor, él es poseedor, pero hay algo que hacer para protegerlo. ¿Y entonces qué? Aquí es donde está lo que dice el texto. Para proteger al poseedor de buena fe, que podría adquirir la propiedad por usucapión, los pretores consideraron ficticiamente que el plazo para usucapir ya había transcurrido, dando lugar así a la actio publiciana. Entonces, crearon la actio publiciana para proteger al poseedor de buena fe, de igual manera que lo hicieron en el ius civile con la acción reivindicatoria para proteger al propietario. La acción reivindicatoria protege al propietario civil. La actio publiciana la crearon los magistrados para proteger a los poseedores de buena fe. Bueno, ahora vamos a responder. La actio reivindicatoria por el sujeto que puede ejercitarla. ¿Quién puede ejercer la acción reivindicatoria, dijimos? El propietario. Entonces, como solo él puede, ¿qué tipo de acciones? Privada. Privada, muy bien. La actio reivindicatoria por el derecho que protege. ¿Qué derecho está protegiendo?
Derecho real. Un derecho real, el derecho de propiedad. Entonces, como está protegiendo derechos reales, es un actio in rem. Ahora, la actio publiciana, ahora es la otra, ¿verdad? La actio publiciana. ¿Qué persigue la actio publiciana? Las dos persiguen lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué persiguen las dos? Una restitución. Una restitución, o sea, persiguen la devolución de la cosa. ¿Y eso cómo se dice? Se dice Un actio Rey persecutorio. rey persecutoria, muy bien. Y luego viene la actio reivindicatoria por el plazo al que está sujeta, se clasifica en. ¿Cuál es la respuesta ahí? Perpetuo. Temporal, acción temporal. Porque temporal, si es una acción civil, si es una acción civil es perpetua. Ya antes dijimos que es una acción civil, ¿verdad? La reivindicatoria. Y la última dice que la actio publiciana, por el derecho del que emana, se clasifica en Honoraria. honoraria o pretorial, ¿verdad? Y con eso tendríamos los 20 puntos de la actividad. ¿Verdad que estaba sencilla? Solo que nos fuimos enredando en el camino. ¿Y por qué nos enredamos? Porque se nos han olvidado los conceptos de la primera unidad. Aquí no es de olvidar, no es borrón y cuenta nueva. Aquí lo que hemos visto antes se va usando en las unidades que vienen. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. Gracias. No, licenciado, solo que en mi caso, por ejemplo, lo que a mí me había preocupado era que, por ejemplo, en mi segundo intento me aparece que ninguna buena tuve. Y yo en el segundo caso, ¿verdad? En el segundo caso casi todas las tengo buenas, pero me las puso como que si todas las tuviera malas. Entonces me dejó realmente preocupado porque dije, más de algo de saber, dije yo, ¿verdad? Pero me pone que todas están malas. Y entonces si me doy cuenta que todas las que puse están buenas, pero me puso que todas están malas a la hora de hacer el formulario. Y verdaderamente eso me confundió. Crea, gestiona y expande tu negocio Ya. con Wix.com. Tu página web es el núcleo de tu negocio. Pero yo creería que ese cuestionario ya está calificado, entonces revise bien sus respuestas. Porque no puede ser que solo a usted le haya calificado todo malo y a los demás no. No, sí, al Licenciado, Perdón. yo creo que si alguna de las respuestas en una pregunta de selección múltiple está mala, creo que la asume como parcialmente buena. No entendí, Jennifer, disculpe, ¿me puede repetir? Es que a mí me pasó lo mismo que a Rafael y me di cuenta que tengo como unas 3 o 4 malas, creo, no me acuerdo. Pero a mí también me parecía que estaban parcialmente buenas, no malas, sino que parcialmente buenas. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que como al final se califican como 2 preguntas, ¿verdad? Son 2 preguntas. Son 2 preguntas, solo que cada una tiene 5 respuestas. Si son 2 preguntas, para que nos salga que todo está bien, debiéramos de tener 2 preguntas con 5 respuestas correctas, para que nos salga bien. Ahora, imagínense que yo me haya equivocado en una de estas 5 que tengo acá, pues no me puede decir la plataforma de que tengo todo bueno, ¿verdad? Me va a decir que parcialmente está bueno. ¿Por qué? Porque con una mala ya no está la totalidad. Pero de ese texto no hay que preocuparse. De lo que hay que preocuparse es de la nota, ¿verdad? Porque en la nota sí está para que le dé 2 puntos a cada una de las respuestas. Sí, licenciado, al final ya me di cuenta que me totalizó, o sea, la primera vez en el primer intento
saqué el 50% y aunque en el segundo intento saqué 0, a la hora de revisar mi nota así total, me aparece como que si hubiera contestado 6 de 10 buenas, ¿verdad? O sea, me apareció un 60%. Sí, sí, ya entiendo. Sí, eso es lo que pasa. Ahí orientémonos más por la calificación que por el texto, porque, insisto, en el texto si yo tengo una mala en cada una de las dos, me va a salir que están parcialmente buenas las dos, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora comenzamos nuestra tercera unidad y vamos a cubrir rápidamente un tema. Este tiene que ver con los derechos reales. La tercera unidad es sobre los derechos reales. Ya hemos dicho que los derechos reales tienen que ver con las cosas. ¿Por qué? Porque esa palabra cosa significa rey, res, reales. Entonces, de ahí es que vienen los derechos reales, derechos que tienen que ver con las cosas. Y vamos a saber qué es una cosa y cómo se clasifican las cosas. Entonces, les voy a compartir una explicación para que podamos avanzar en esta unidad. El derecho romano. Para hablar de los derechos reales, primero hay que recordar el concepto de cosas. Porque reales viene de rey, de res, y res son las cosas. ¿Y qué son las cosas? Las cosas son cualquier objeto externo que nosotros podamos encontrar. Es un objeto externo el celular, la computadora, el libro, el lapicero. Cualquier objeto externo que encontremos es una cosa. Ahora, algo que hay que entender es que hay otro concepto que muchas veces se utiliza como sinónimo de cosa, y es el de bien. Un bien no es igual a una cosa. Para que una cosa se convierta en un bien, tiene que ofrecernos una utilidad, una satisfacción. Por ejemplo, yo voy caminando y me tropiezo con una piedra. Esa piedra es una cosa, es un objeto exterior, pero no es un bien, no me ha causado una satisfacción. Pero cuando resulta que yo tomo esa piedra y la utilizo para defenderme, entonces he hecho de la piedra más que una cosa. La he convertido en un bien. ¿Por qué? Porque he reconocido en ella una utilidad. Entonces, una cosa es un objeto exterior, un bien es un objeto exterior que ofrece utilidad. Hablando de las cosas, los romanos clasificaron las cosas en dos grandes grupos, las extra commercium y las in commercium. Las extra commercium son aquellas cosas que están fuera de comercio, que no pueden ir al mercado, que no pueden ser objeto de compra-venta. Mientras que las cosas in commercium son aquellas cosas que pueden comercializarse, que pueden ser objeto de compra-venta, que pueden estar en el mercado. Veamos primero cuáles son las que ellos consideraron extra commercium. Hay cosas que están fuera de comercio por razones físicas, es decir, físicamente es imposible que se pueda tener esto en el mercado, que alguien pueda comprar o que alguien pueda vender. Por ejemplo, en este momento no es posible que alguien pueda venir y venda una parte de la luna. ¿Por qué? Porque físicamente eso no se puede hacer en este momento. De igual manera, hay otras cosas que por razones de derecho divino van a quedar fuera del comercio. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, las res sacrae. En este caso están aquellas cosas que se utilizan para adorar a los dioses. Estas no pueden ser objeto de comercio, tampoco pueden ser objeto de comercio las res religiosae, que son aquellas que se van a utilizar para adorar a los dioses, pero a los dioses manes, es decir, los dioses que cada una de las familias tiene, aquellos antepasados de una familia a la que ésta ha empezado a considerar un dios y empiezan a adorar, pues las cosas que utilicen para adorar a esos antepasados tampoco pueden ser objeto de comercio. Y de último, en este contexto están las res sacrae, es decir, las cosas santas. Y son cosas santas para los romanos, la muralla que protege la ciudad, las puertas de la ciudad. Estas cosas tampoco están dentro del comercio.
Finalmente, tenemos otras que por razones de derechos humanos no van a estar dentro del comercio. Aquí están incluidas, por ejemplo, las res comunes animus iure natural. Estas son aquellas cosas que son de beneficio común para la sociedad, aquellas que garantizan la vida de los seres humanos, de los ciudadanos romanos. Por ejemplo, el oxígeno que se respiraba en Roma se consideraba fuera de comercio. ¿Por qué? Porque era vital, porque era necesario para el animus iure de un natural, es decir, el derecho natural de los seres a poder mantenerse vivos. También ahí están las res publicae. Las res publicae son las cosas del Estado, las que son propiedad del Estado, como por ejemplo los caminos, las carreteras. Esto no podía ser parte del comercio, y está dentro de estas también las res universitatem, donde las res universitatem son muy parecidas a las res publicae. La diferencia es que estas no son propiedad del Estado, sino de una entidad pública jerárquicamente inferior al Estado, como una corporación. Una corporación es una entidad pública, una entidad similar al Estado, pero jerárquicamente menor, que representa una autoridad dentro de un municipio, por ejemplo. Esa autoridad del municipio puede tener cosas. Esas cosas son las res universitatem. Esas res universitatem no pueden estar dentro del comercio. Todas las que han sido excluidas de las extra commercium pues caben dentro del in commercium. Prácticamente la mayoría de las cosas están in commercium. In commercium se pueden clasificar. Las cosas que están dentro del mercado se pueden clasificar. Una primera clasificación es res mancipi y res nec mancipi. Es decir, cosas que para poder adquirirlas hay que cumplir con una formalidad, una solemnidad. Esas cosas son las res mancipi. Mientras que aquellas que no necesitamos un formalismo, una solemnidad, una ceremonia para poder conseguir el dominio de ellas, son las res nec mancipi. En las res nec mancipi, por ejemplo, lo que vamos a tener es la simple entrega de los bienes. Cuando compraban los romanos, por ejemplo, tierra, ahí había que cumplir con formalidades, por tanto era una res mancipi. Mientras que cuando compraban una espada, un carruaje, por ejemplo, estamos ante la res nec mancipi, simple entrega de los bienes y del dinero para que el negocio se dé por realizado. Otra forma de clasificar las cosas, independientemente de la que hemos mencionado anterior, es en cosas corpóreas e incorporales. ¿Cuáles son las corporales? Las que tienen cuerpo, corporales, corpus. Corpus es cuerpo, entonces hay cosas que tienen cuerpo y hay cosas que no tienen cuerpo. Cosas corporales son como por ejemplo los caballos, las espadas, los esclavos, pero hay cosas incorporales que no tienen cuerpo, como por ejemplo el derecho de heredar. El derecho a heredar es un elemento que no tiene cuerpo, por tanto es una cosa incorporal. Otra forma de clasificarlas es en res móviles y res inmóviles, es decir, cosas muebles y cosas inmuebles. Para los romanos al principio, cosas muebles eran las que por sí solas se podían mover, mientras que inmóviles, aquellas cosas que no se podían mover por sí mismas. En ese contexto, por ejemplo, un esclavo era res móvil porque se puede mover. Los caballos también son res móviles. ¿Por qué? Porque se pueden mover por sí mismos. Pero, por ejemplo, un escritorio, una mesa, una silla no era res móvile. ¿Por qué? Porque no se puede mover por sí misma. Entonces, ¿qué es la silla, la mesa? La silla y la mesa eran res inmóviles, no se pueden mover. Con el paso del tiempo, el concepto fue evolucionando y llegó el momento en el cual dijeron que res móviles eran las que se podían mover por sí mismas o por la voluntad del ser humano. Entonces, en ese contexto, ya la silla y la mesa se vuelven res móviles, porque si bien no se mueven por sí mismas, el ser humano las puede mover de un lado a otro. Entonces, ahora ya caben como res móviles. Mientras que en res inmóviles van a quedar aquellas que no se pueden mover y aun cuando el ser humano quiera moverlas, no va a poder hacerlo. En ese contexto están, por ejemplo, los edificios, los terrenos que son inmóviles, es decir, cosas inmuebles. Otra clasificación, independientemente de las anteriormente explicadas, es la de cosas genéricas y cosas específicas. Genéricas cuando puede ser sustituida por otra y no genera ningún inconveniente. Por ejemplo, un saco de trigo puede ser sustituido por otro saco de trigo.
Pero una específica es aquella que no puede ser sustituida por otra. Por ejemplo, si yo estoy entregando al esclavo Argus, que tiene ciertas fortalezas comparado con los demás esclavos, lo que espero que me devuelvan es el esclavo Argus, no cualquier otro esclavo. ¿Por qué? Porque este no es genérico, este es específico, es decir, tiene cualidades que lo distinguen de los demás y no puede ser sustituido fácilmente por otro. Otra clasificación, independientemente de las demás, es cosas simples y cosas compuestas. Simples, aquellas que no se pueden dividir, que son una sola, y compuestas, aquellas que están integradas por varias cosas. Por ejemplo, podríamos decir que un esclavo es una cosa simple, ¿verdad? Mientras que una cosa compuesta podría ser una hacienda, en donde estaría incluida la tierra, los esclavos, los animales, los aperos de labranza, por ejemplo. Otra forma de clasificar las cosas es en principales y accesorias. Principales, aquella que prácticamente determina que tenga funcionalidad lo que tenemos, mientras que accesorias, aquellas que acompañan a la cosa principal, pero que no son determinantes para la existencia de aquella. Por ejemplo, tengo el carruaje jalado por caballos. Bueno, pues resulta que el carruaje es lo principal, los caballos son accesorios, las ruedas son accesorias, son elementos que pueden estar o no estar, pero no por eso dejamos de tener un carruaje. No se pierde la característica de carruaje porque no tenga un caballo o porque le falte una rueda. Las ruedas, los caballos serían accesorios. Otra manera de clasificar las cosas es en consumibles y no consumibles. Las cosas consumibles son aquellas que en la medida que las usamos se agotan inmediatamente, mientras que las no consumibles son aquellas que las utilizamos y no se agotan de inmediato, sino pueden ser utilizadas para otro momento. Por ejemplo, una espada o un escudo es una cosa no consumible, la uso ahora, la uso mañana y la puedo usar otros días, mientras que un saco de trigo es una cosa consumible, porque vengo, la uso y ya no puedo volver a usar ese mismo trigo. Las cosas pueden ser consumibles o no consumibles. Otra clasificación, las cosas pueden ser divisibles o indivisibles. Divisibles cuando las podemos partir, indivisibles cuando eso no es posible. Por ejemplo, yo podría tener un saco de maíz y ese saco de maíz podría ser una cosa divisible. ¿Por qué? Porque yo puedo venir y tomar ese saco, partirlo en dos y tengo 2 porciones de maíz. Es una cosa divisible. Pero un esclavo, por ejemplo, o una res no serían divisibles, porque yo no puedo partir un esclavo y quedarme con una parte y darle una parte a otra persona para que la aproveche. En ese caso, entonces, el esclavo, la res, serían cosas indivisibles. Entonces, con esto estaríamos dando por iniciado el estudio de nuestra tercera unidad. En la próxima clase vemos más detalles. Si no tienen dudas, les agradezco la atención. Les recuerdo que tenemos una actividad de zona, la tercera, en el transcurso de este fin de